Saludos amados, este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy bendecimos el nombre maravilloso del Señor, nos regocijamos en la gracia y la misericordia que Dios nos ha traído por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien amados, en el día de hoy vamos a darle continuación al programa. En este caso vamos a estar hablando del perdón, vamos a estar explicando cómo este perdón se está dando en la vida en el ministerio de Jesús. De hecho, es sumamente importante mirar cómo la realidad presente del reino de Dios se está dando por medio del perdón. Van a haber muchísimas parábolas que Jesús está hablando, conversaciones, dichos que Jesús va a estar haciendo, hablando exactamente de este tema tan importante dentro de lo que es el don de Dios, como la salvación, el perdón y la justificación. Es importantísimo para poder entender de qué se trata Jesús y para qué vino. Y también es importantísimo para entender cómo se está dando la ética del reino que la vamos a encontrar en el libro de San Mateo capítulo 5 en adelante, donde el Señor Jesús nos habla desde el sermón de la montaña. Así que dándole gracias al Señor, a usted por estar con nosotros en el día de hoy y compartir esta verdad de la palabra del Señor. Esperamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos dé capacidad y sabiduría espiritual para entender su palabra y para entender la gracia, el perdón, el amor, la salvación que el Señor está dando por medio de su ministerio. Recuerdo que estamos hablando del ministerio de Jesús, especialmente de los 3 evangelios sinópticos que se miran iguales. Es la palabra sinóptico, porque se pueden mirar iguales. Usted va allí a los sinópticos y va a encontrar una mayoría de los capítulos y versículos muy parecidos del uno al otro. Así que se miran iguales, aunque cada cual está hablándole a una audiencia totalmente distinta. Cada uno está arreglando, de hecho, el evangelio para acomodarlo a la audiencia a la cual le está hablando. Eso es importantísimo para poder entender los evangelios. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor y para que Él nos abra el entendimiento y nos dé sabiduría. Y luego estaremos hablando o leyendo unos versículos de la palabra del Señor y comentando sobre esta gran verdad que vamos a encontrar en estos evangelios sinópticos. Padre, gracias te damos por tus bondades, amor y misericordia. Gracias por la asistencia del Espíritu Santo para abrir nuestro conocimiento, para darnos sabiduría y entendimiento de la revelación que está en las Sagradas Escrituras, dándonos iluminación de ella. Hazlo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Amados, allí en el capítulo 2 de Mateo, solamente voy a leer 2 versículos. Pudiera leer la perícopa completa, donde Jesús sana al paralítico. Pero solamente voy a estar leyendo 2 versículos, o voy a leer 3 versículos, el versículo 8, 9, 10 y 11. Esos 4 versículos los voy a leer para que usted tenga sintonía de lo que quiero entregarles en esta hora. Dice el texto o los textos: a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Estoy en el capítulo 2 de Marcos, verso 8 hasta el 11. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y vete. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, se dirige al paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dios añada bendición de su palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nos ayuda a entenderla, porque lo más interesante dentro de los evangelios sinópticos que estamos tocando para poder entender de qué se trata Jesús y para qué vino, es decir, que Él vino para traernos el reino de Dios, y que cuando Jesús lo predica desde una dualidad escatológica, como una realidad que ya está actuando en la vida de cada uno de los oyentes de Jesús y como una realidad que va a cumplirse en el siglo venidero. Así que vamos a estar hablando ahora acerca de cómo Jesús está entendiéndose a sí mismo. Esto es importante, cómo Él se entiende a sí mismo, qué es lo que Él está haciendo, cómo lo están recibiendo, especialmente podemos decir para nosotros actualizarnos, ¿no?, del momento que Jesús está hablando. Es como hablar la academia, ¿no? Los académicos, en este caso los escribas y fariseos, representaban las escuelas teológicas
porque ellos no representaban, de hecho, al Sanedrín. Ellos no representaban el templo tampoco, porque ellos no participaban del templo. Eran los levitas que participaban del templo, el sumo sacerdote y la familia sacerdotal, que eran los que participaban del templo. Tengo que ponernos en contexto de lo que está pasando allí, porque los escribas eran y trabajaban especialmente dentro de las sinagogas. Ellos eran, por así decirlo, los pastores de Israel, los intérpretes, representaban la academia, el colegio, y representaban la teología del momento. ¿Qué es lo que se creía acerca de esto que se está hablando? Es importantísimo ver, porque ellos son los que van a tomar al pueblo, o a los que van a usar al pueblo para tratar de marginar a Jesús o marginar a la audiencia de Jesús, y ellos van a tomar personas para hablar mal de Jesús y van a condenar a aquellos que creen en Jesús. Así que es importante mirar cómo se está dando el debate teológico dentro de esta verdad que estamos hablando. Entonces, la mención del perdón apunta hacia un significado más profundo de la salvación mesiánica que Jesús está trayendo a la vida de los compatriotas y del pueblo de Israel. Acuérdese que Jesús se está limitando en su ministerio al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Él dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué a la casa de Israel? Sencillo, porque a ellos fue los que Dios les dio las promesas. ¿Cuándo? Después de Dios darle las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, a los patriarcas, de los patriarcas de Jacob va a ser lo que son las 12 tribus, y de ahí va a salir lo que se llama el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel se les va a entregar unas promesas, especialmente en el tiempo de David, en el capítulo 7 de allá del libro de Crónicas o de Reyes, mejor dicho, y se va a repetir también en el libro de Crónicas, acerca de la salvación que se va a dar por medio del Mesías, de la familia de David. Entonces es importante mirar cómo se está dando esta verdad bíblica y teológica que nosotros estamos mirando. Según Marco, el conflicto de Jesús y los escribas comenzó cuando Jesús comenzó a atribuirse a sí mismo la capacidad de perdonar pecados. Tal pretensión no era sino, según la teología presente de Jesús, una blasfemia. Porque para ellos solo Dios tenía el derecho, el poder y el derecho de perdonar pecados, según nos habla en el capítulo 2, verso 7 del libro de Marcos, donde la escritura dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, pues ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que esta es la manera como ellos están interpretando lo que Jesús está haciendo. Y claro está, si uno mira la manera como Jesús está presentando, las maneras en las cuales Jesús llega a ellos de una manera confusa. Eso lo voy a traer en otras enseñanzas que voy a dar más adelante, de cómo Dios vino al pueblo de Israel para cumplir las profecías. Esa manera nos va a explicar a nosotros, no me quiero adelantar porque este es un tema que estoy llevando y estoy tratando de llevarlo de una forma lógica para que podamos entenderlo. Entonces ellos están entendiendo que Jesús no es Dios, que Jesús no es divino y que Jesús no tiene autoridad ninguna para perdonar pecados, es un simple mortal igual que los demás. Si se parte de los supuestos sobre los que los escribas interpretaban, tenían mucha razón. Por ejemplo, en el Salmo 103, 3, que nos habla acerca de Dios que perdona, ¿no? Donde le dice, yo soy el que borro tus iniquidades, hablando Dios al pueblo de Israel, por amor de mí mismo, y no me acordaré de vuestros pecados. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, y también en el Salmo 103, 3. Entonces, en los profetas, el perdón sería una de las bendiciones de la era mesiánica. Ya les hablé al principio de que comencé a hablar acerca del reino de Dios, cómo los judíos estaban esperando la era mesiánica. En ninguna manera los judíos estaban esperando la era mesiánica de dos maneras. Es decir, dentro de lo que Jesús trae como una dualidad escatológica. Ellos estaban esperando que cuando el Mesías llegara, Él iba a traer una nueva era. Esa nueva era la era mesiánica, era la era
del reino de Dios. Punto. Cuando Jesús está ministrando, está dando el reino de Dios desde dos puntos de vista distintos. Uno, como una realidad actual presente, pero a la misma vez como una verdad escatológica que se cumplirá al fin del siglo. Ellos no estaban esperando esa dualidad, ellos estaban esperando que cuando el Mesías llegara, iba a destruir a los enemigos de Israel. En este caso iba a destruir a Roma, iba a establecer su reino, iba a provocarse o a darse la resurrección de los muertos. Con la venida del Mesías se iba a acabar todas estas cosas y va a venir una nueva era. Jesús está entendiendo que la nueva era ya ha llegado con él, pero no de la manera que ellos estaban expectando que llegara esa nueva era. El Señor, que es el juez, soberano y rey, salvaría a su pueblo de forma que ya no hubiera ni tampoco enfermedad, pues él perdonaría toda iniquidad. Isaías capítulo 33, verso 24. Dice el texto, y no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella se le será perdonada la iniquidad. El remanente salvo sería perdonado porque sus pecados se arrojarían a lo profundo del mar. Miqueas capítulo 7, verso 18 y verso 20. Dios estableció un nuevo pacto, grabaría su ley en los corazones de ellos, otorgaría una comunión perfecta consigo mismo y el perdón de pecados. Jeremías 31 al 34. Yo no voy a leer esos versículos por ser muchos y porque entiendo que me va a tomar mucho tiempo, pero Jeremías 31 al 34, Ezequiel capítulo 18, verso 31, y también Ezequiel capítulo 36, verso 22 al 28. Para la casa de David se abrirá un manantial que purificará al pueblo de Dios de todos sus pecados. Zacarías capítulo 13, versículo número 1. Estas eran las promesas que se estaban dando en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. De hecho, hay muchos más profetas que están hablando acerca de ello. Uno de ellos es el propio profeta Daniel. Daniel en el capítulo 7 está hablando del Hijo del Hombre, que iba a venir y que este Hijo de Hombre iba a hacer justicia. Este Hijo del Hombre en el libro de Daniel está representado como los justos de Israel para el tiempo de Daniel. Y que este Hijo de Hombre se iba a sentar, el juicio se iba a dar y iba a declarar culpable a los monstruos y en este caso liberar así al pueblo de Israel. Más tarde en el capítulo 9 de ese mismo libro de Daniel, la Biblia habla que cuando Daniel le dice al Señor, mire, ya están llegando los últimos días, como dijo el profeta Jeremías, de la liberación, de los 70 años de cumplirse, el Señor le dice, no, estás equivocado, no serán 70, sino 490 años, 7 semanas, 42 semanas, y así sigue explicándole acerca de la semana, y habla que cuando llegara el Mesías en ese tiempo, habría perdón de pecado y 7 bendiciones se le cumplirían al pueblo de Israel. En ese capítulo 9 que la Biblia está hablando, exactamente está hablando de la venida del Mesías y que cuando viniera el Mesías, esas 7 bendiciones serían cumplidas al pueblo de Israel. Los asuntos interpretativos que llevaron a los escribas y a los fariseos a rechazar a Jesús de Nazaret, es decir, a rechazar la oferta del perdón, de la gracia, de la salvación que habíamos hablado, ahora del perdón, más tarde estaremos hablando también acerca de la justicia que él le estaba brindando al pueblo de Israel. Recuérdense que todas estas bendiciones se le van a cumplir solamente a aquellos que creen en Jesús, aquellos que están creyendo la oferta de salvación, la oferta de perdón y la oferta de justicia, no a todo Israel. Solo va a hablar Pablo luego en el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos, donde habla que Dios le había dado las promesas a Israel, comenzando a hablar de la genealogía, termina en la persona de Jesús, y que las promesas se habían cumplido, pero no a todos se le había cumplido la promesa, porque esto era para los creyentes. Lo mismo hace el autor del libro de los Hebreos, donde nos habla de que muchos cayeron en el desierto porque no creyeron a la palabra, de tal manera que esto se da para aquellos que tienen fe. De la misma manera, hoy, el reino de Dios actual que está operando en la vida de aquellos que solamente creen en el Señor. Él es su Señor, lo han declarado así como su Señor, como dice Pablo en aquel catecismo, por así decirlo, o aquel credo que tenemos nosotros en Romanos capítulo 10. Si creyeres con tu corazón que Jesús
Dios lo levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En ese credo que estamos hablando allí, que está mencionando el apóstol Pablo, está hablando que las bendiciones del reino de Dios en el día de hoy se le están dando solo a aquellos que creen en Jesús como Señor, porque ellos son los que han aceptado el señorío de Jesús en su vida. Ellos están viviendo bajo ese señorío y ellos han creído que Jesús no solamente es el Señor, sino también su Salvador. Así que dentro de estas interpretaciones o esta teología, esta manera de interpretar el texto sagrado, acuérdese que esto es un asunto de interpretación. El asunto de interpretación es el que está llevando exactamente a los escribas y fariseos a mal interpretar lo que Jesús está haciendo y por ello rechazarlo porque no cuadraba con su interpretación teológica. Lo mismo pasa en el día de hoy. Tenemos escuelas de interpretación de un lado y de otro, cada una de ellas aseverando de que están interpretando la Biblia de la misma manera y de alguna manera o de otra no estamos entendiendo el tiempo de salvación. Con una sola excepción posible, esta función era exclusivamente de Dios, es decir, la función de perdonar pecado. Era una profecía que la encontramos nosotros, habla del siervo del Señor que llevaría las iniquidades del pueblo de Israel y se entregará como ofrenda por el pecado. Isaías capítulo 53, versos 11 y 12. Recuerde que los versículos de la esperanza de Israel y la restauración se van a dar desde el capítulo 40 de Isaías hasta el capítulo 53, pero luego va a terminar por los capítulos 60, donde está hablando de las promesas y el texto que Jesús está usando. De hecho, cuando llega a Nazaret, habla de Isaías capítulo 61, versos 1 y 2, acerca de que esta escritura se ha cumplido delante de vosotros en el día de hoy. Así que esos son los textos, los capítulos que hablan de la esperanza de Israel. Y Isaías 53 era uno de esos versículos que habla de cómo cuando el texto está hablando acerca del siervo de Jehová y del brazo de Jehová. Y cuando está hablando del brazo de Jehová, entonces está hablando de otra persona, aquel que sufriría en lugar de Israel. Pero en el judaísmo del tiempo de Jesús, del segundo templo, no se aplicó esa profecía al Mesías hasta si no fuese más tarde para allá, para el siglo III y posteriormente después del siglo III, es que se va a aplicar esa profecía, es decir, 300 años después de Cristo, es que los rabinos van a aplicar esa profecía al Mesías de Israel. Eso es interesante verlo porque es la manera de cómo en el tiempo de Jesús ellos no están entendiendo el tiempo de su salvación, el tiempo de su salvación, de su esperanza, el momento en que Dios, como el texto lo diría, el tiempo de su visitación, el tiempo en que Dios visitó a Israel en la persona de Jesús de Nazaret. No conocemos alguna fuente en que el Mesías, en virtud de su propia autoridad, prometa a las personas el perdón de pecado. Además, si bien se creía Dios perdonaba los pecados, el judaísmo nunca resolvió ese problema creado por la tensión de lo que es la justicia y la gracia de Dios. Es decir, que en este debate de los escribas y fariseos sobre lo que es la justicia y la gracia de Dios, no se resolvió el problema de cómo Dios perdonaría el pecado del pueblo de Israel, aunque las profecías que ya le hablé estaban dirigidas hacia trabajar con ese problema. Perdón, recuérdese que Pablo en el capítulo 8 de Romanos es el que va a explicar cómo ese problema se resuelve. Capítulo 7 del libro de Romanos, él va a hablar de la experiencia de él como judío en el tiempo de la ley. Y va a decir que la ley era buena, era santa, era justa, pero había un problema. Y el problema era el pecado que estaba minando su propia vida. Al final de ese capítulo dice: ay de mí, que soy un hombre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y va a comenzar entonces en el capítulo 8 diciendo: Dios ha resuelto este problema. Lo ha resuelto de esta manera. Pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, y aquí Pablo está resolviendo el problema, lo que era imposible para la ley, es decir, la ley
La ley de Dios nunca se dio con la intención de resolver un problema interno del ser humano. Es decir, nunca se dio la ley para resolver el problema del pecado. Más bien, Pablo, en las propias epístolas, especialmente la misma de Romanos, va a estar hablando de cómo la ley lo que hace es resaltar el pecado, la señala, me ayuda a mí a mirarme en el espejo de lo mal que estoy, pero no me da ni una onza de jabón para lavarme la cara, para lavarme de mis pecados. Entonces, Pablo dice en el capítulo 8, mira cómo Dios ha resuelto el problema. Lo ha resuelto enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenando el pecado en la carne, dando a nosotros entonces esa vida por el Espíritu para vivir en obediencia a la palabra de Dios, guardar aquellos mandamientos que en la antigüedad era imposible resolverlo. Ahora Dios nos ha hecho una nueva criatura para vivir en el Espíritu, para poder resolver ese problema que no se había resuelto. Bien, entonces, hablando sobre este asunto, sobre la justicia y la gracia, la persona justa no era la que había sido perdonada por Dios, según los fariseos, sino aquella cuyos méritos sobrepasaban su deuda. Es decir, que para ellos la manera de ser justificado era a una actividad humana. Yo voy a hacer esto, yo voy a guardar esto. Y esta es la manera de yo ser justificado según la transgresión, el pecado que yo haya cometido. La justicia es el perdón divino en el día del juicio. Pero este perdón escatológico está sujeto a una teoría del mérito. Es decir, que para los escribas y fariseos, igual que para Pablo, la justicia era un asunto que se resolvía en el escatón, en el último día o en el siglo venidero, como le llamamos, o en el momento de la segunda venida de Cristo, donde se resolvería ese problema. Es decir, cuando yo estuviera en juicio delante de Dios y ahora, después de yo haber guardado la ley, estoy ahí esperando a ver si se me ha sido justificado o me van a tirar para otro lugar porque no soy parte del reino de Dios. Ese problema, esa era la manera como los judíos estaban mirando lo que era la justicia de Dios en el día final. La posición del ser humano ante Dios, la determinación, el equilibrio entre lo que son las buenas obras y su transgresión, si aquella sobrepasa a esta, será entonces la persona perdonado. Era la manera como los fariseos, como el propio Pablo está entendiendo esa verdad, y luego Pablo va a entenderla, como ya le dije en los capítulos 7 y 8 del libro de Romanos, cómo él la va a explicar ahora, cómo se está entendiendo esta justicia que Dios está dando. Entonces, con estos antecedentes que le estamos hablando, se puede bien entender la sorpresa y la consternación entre los fariseos y escribas cuando se enfrentaban a Jesús con autoridad propia, pronunciando el perdón gratuito de los pecados. Aunque Juan el Bautista ya también lo había profetizado, lo había hablado en el libro de Marcos capítulo 1, verso 4, de que en él había perdón de pecado. Por ejemplo, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Jesús estaba, de hecho, cumpliendo esa parte de la promesa que ya el profeta Juan el Bautista estaba hablando acerca de ella. Interesante cómo se están dando estas situaciones contextuales de la vida de Jesús y el problema de los escribas y fariseos, y por qué ellos están entendiendo que Jesús es un blasfemo, porque Jesús, no siendo Dios, está tomando la prerrogativa de Dios, es decir, la prerrogativa divina de decirle a esta persona, tus pecados te son perdonados. Entonces, las pruebas de que la profecía se estaba cumpliendo la vamos a ver, por ejemplo, en el ministerio de Jesús. De hecho, hay tantas parábolas, pero no quiero tocarlas por ahora, sino que voy a hablar por ahora solamente del perdón. Más tarde en el camino estaré hablando de aquellas parábolas que nos están hablando de la realidad del reino de Dios como una verdad presente, actual en el día de hoy. De hecho, en el tiempo del ministerio de Jesús, como también en el día de hoy. Una de ellas es exactamente la curación, los textos que usamos para abrir esta enseñanza.
Es la curación del paralítico. Fue la prueba externa de que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, capítulo 2 del libro de Marcos, verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Fíjese que Jesús, sabiendo que los fariseos estaban como audiencia cuando le trajeron a él el paralítico, él le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos cavilan, los fariseos, los escribas, en su mente diciendo: pero ¿quién puede perdonar? Esto es blasfemia. Jesús, entendiendo que ellos están entendiendo que lo que Jesús está diciendo es blasfemia, le va a decir a ellos: ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y anda. Ambas vertientes para los fariseos era totalmente imposible. Nadie le puede decir a un hombre: tus pecados te son perdonados. Por otro lado, nadie le puede decir a un hombre que es paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ambas cosas, ambas vías eran imposibles. Por eso es que Jesús va a usar esas dos vías para decirle a ellos: bueno, lo que ustedes creen que es imposible, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, no solamente para perdonar pecados, sino para decirle a este paralítico: toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Esa fue la conclusión que Jesús hace, o argumento que Jesús hace, para decirle a ellos que Él estaba allí en representación de Dios mismo y que Él tenía el poder en la nueva era del reino de Dios para perdonar los pecados, y no solamente perdonar pecados, también decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es interesante que estamos trabajando con un tema que en el día de hoy es un dilema dentro de las academias. Estoy hablando dentro de las academias que son seculares, es decir, las escuelas que tenemos nosotros, universidades, colegios, que son seculares, pero también tenemos el mismo problema dentro de las academias evangélicas, cristianas y hasta pentecostales. Y es que dentro de nuestras academias, hacer prosélito ya es un pecado. Bueno, dentro de la era moderna, posmoderna, ya es un mal de que tú trates de convertir a una persona. Pero por otro lado, los que nos llaman a nosotros a ser tolerantes, ellos nos han llenado también a nosotros de su doctrina en nuestras universidades. Bastante yo cogí de ella en las clases que tomé de competencia cultural, para decirnos a nosotros: no, ustedes no pueden hacer prosélito, eso cada cual decide qué va a hacer en su vida, nadie tiene que decirle, nadie tiene que predicarle a otro nada para que se convierta, para que cambie de su religión, para que cambie de su fe. Sin embargo, ellos nos han llenado a nosotros con su doctrina dentro de las propias universidades. No solamente las escuelas secularistas, sino también las escuelas evangélicas, cristianas y pentecostales. Así que un dilema que para Jesús estaba resolviendo, que era de hecho el problema del pecado. La psicología hoy nos dice a nosotros que el hombre es intrínsecamente bueno. El que lo daña es la sociedad. Como si el hombre no fuera parte de la propia sociedad. No, pero así nos dicen a nosotros. No, el hombre es intrínsecamente bueno. Uno no tiene por qué perdonar pecado, y de hecho dentro de las universidades hoy seculares se condena al cristianismo porque llamamos a los hombres pecadores, porque decimos que se tienen que convertir de sus pecados. Bueno, yo quiero decirle hoy a los académicos, de ahí salí yo, a los académicos, a los universitarios, tanto evangélicas como seculares, que una de las obras que Jesús habló que iba a ser el Espíritu Santo es que dije: yo me voy a ir, pero cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si a eso no le agrada el pecador, lo siento mucho. Yo sé que estamos en una era en la cual mi era es la era de dinosaurio, ¿no? Es la era aquella donde la teología mandaba, donde los filósofos desde lo más antiguo hasta a Platón, Aristóteles y los demás partían desde del teo, desde Dios, ¿no?
aunque cada cual tenía una manera de cómo entendía la epistemología, de cómo se entienden las cosas, cómo se puede explicar esto, pero partían de un ser divino. No fue sino hasta el siglo XVIII que comienza la era del hombre ilustrado, del hombre mayor de edad, del hombre que la iglesia no tenía que decirle nada porque ya ellos eran grandes, tenían barba y bigote y no había nadie que decirle a ellos qué ellos tenían que hacer porque ya ellos eran mayor de edad. Esa era ilustrada, como le llaman, la era de la ilustración, trajo consigo la ciencia, el método científico, y ahora la Biblia había que pasarla por el método científico, porque si por ahí no pasa el método científico, la Biblia es un libro religioso como cualquier otro. Así que partimos de la premisa de que es una religión más la fe evangélica, y así nos las predican a nosotros dentro de nuestras propias universidades cristianas. La Biblia es un libro religioso, es un libro bueno, es un libro de religión, pero no es palabra de Dios. Dios no habló allí. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, hoy hablar del pecado es lo más difícil que hay. Y muchos cristianos, pastores, ministros del Señor, han decidido no predicar acerca de esto y darle a la iglesia no un enfoque psicológico, naturalista de la fe cristiana. Ahora bien, para resolver el problema del pecado y lo que Dios otorga, hay que entender que uno es pecador. Desde ese punto de vista, uno de los problemas que tenían los escribas y fariseos, aunque no eran posmodernos como nosotros, el problema de la interpretación de los judíos del segundo templo, exactamente era que esto me lo gano yo. Dios no me va a otorgar a mí gracia y perdón. Las tres parábolas que nosotros tenemos de la oveja perdida, que el Señor deja 99 en el redil, se va detrás de aquella perdida, la dracma y del hijo pródigo, hablan exactamente de la actitud que tenían los fariseos acerca del asunto del pecado. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores y no está con nosotros que somos los santos? Esa era la crítica que le tenían a Jesús. Y una de la primera parábola, exactamente que Jesús habla allí de la oveja perdida, dice, mira, yo voy a dejar a estas 99 en el corral y voy a ir detrás de la perdida. Esa perdida simbolizaba a todos los pecadores con los cuales Jesús comía y bebía. Aquellas 99 que no se habían descarriado, que estaban en el corral, representaban exactamente a los escribas y a los fariseos. Y es lindo que cuando el Señor trae la oveja, le dice, hay gozo en el cielo por una oveja perdida, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Cuando nosotros interpretamos esa parábola incorrectamente, llegamos a la conclusión de que yo tengo entonces que hacerle un tipo de pecado para que haya gozo en el cielo. No. De eso no se trata la parábola. La parábola lo que se está tratando es exactamente de que Jesús está entendiendo que aquella perdida simbolizada por los pecadores, los que dentro de la ética del pueblo farisaico y escribas entendían que eran los pecadores, las rameras, las prostitutas, los que recogían los tases, ¿no? Todos ellos eran pecadores. Pues cuando un pecador se arrepentía, había gozo en el cielo. Y el Señor dice, bueno, yo voy detrás de la perdida porque cuando la perdida llega, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Cuando está hablando que no necesitan arrepentimiento, no está refiriéndose al Señor que no lo necesitan. Lo que el Señor está diciendo es que ellos creen que no lo necesitan, ¿no? Es como las iglesias en el día de hoy, que usted va a predicar en una iglesia y unas cosas que yo le pregunto a veces a la iglesia, le pregunto, ¿quién aquí es pecador? Nadie levanta la mano, ni el pastor la levanta. Porque la iglesia hoy entiende que ella no es pecadora, que ella no necesita por qué arrepentirse y por qué pedir perdón. De hecho, en nuestras liturgias, el momento de la liturgia del culto de la iglesia, ya no se hace oración por la confesión de los pecados. Tan sencillo, somos buenos. Como somos buenos,
pues no hace falta pedir perdón. Bueno, pues tú caes dentro de aquellos 99 que no necesitan arrepentimiento. El Hijo del Hombre era, de hecho, dentro del libro de Daniel, aquella figura celestial que encontramos en Daniel capítulo 7, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que venía al anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Jesús usó, de hecho, esta figura de Daniel varias veces, no solamente una, para hablar que representaba a los santos del Altísimo y quien iba que iba en las nubes del cielo para traer el reino de Dios y juzgar a los hombres. Esta era la cita que Jesús usó. Y de hecho, la cita de la resurrección, también Jesús usa, de hecho, este mismo pasaje de Daniel capítulo 7, verso 13, para hablar de cuando el Hijo del Hombre sea levantado en las nubes del cielo. No estaba hablando de la segunda venida, sino exactamente de su vindicación, cuando él iba a resucitar de entre los muertos. Así que este pasaje varias veces Jesús lo usa exactamente para hablar de su vindicación y para hablar que él era el que tomó el que tomó la representación de los débiles de Israel, de los santos de Israel, y ahora Jesús la va a tomar para sí mismo. En esta expresión Jesús se atribuyó ser el juez celestial y haber venido a la tierra para ejercer la prerrogativa divina de perdonar a los hombres los pecados. Esta fue la señal de la presencia, de hecho, de la salvación mesiánica que Jesús estaba ofreciéndoles a sus contemporáneos y que lamentablemente dentro del pueblo de Israel, escribas y fariseos y otros no quisieron, y especialmente la línea sacerdotal. Pero la línea sacerdotal que ministraba en el templo. Recordemos que cuando Jesús sanaba enfermos, le decía a los que había sanado, vayan y preséntense al sacerdote. Esta expresión, vayan y preséntense al sacerdote, eran los sacerdotes de las aldeas. A los sacerdotes aldeanos Jesús no tenía ningún problema con ellos, porque ellos eran hombres justos que vivían en justicia. Con los que Jesús tenía problemas era con los sacerdotes del templo, que tanto los historiadores nos dicen que la gran mayoría de ellos eran saduceos y que eran abusivos y que delante del pueblo, el pueblo no tenía confianza con ellos. De hecho, el sumo sacerdote era quien recogía los tases del pueblo de Israel. Es decir, que no solamente se usaban a los cobradores de impuestos, pero los cobradores de impuestos iban a llevar el impuesto al sumo sacerdote porque él era el encargado por Roma para entregarle los tases del gobierno del Estado judío a Roma. De tal manera que él era la persona más que la gente miraba con más desprecio, era exactamente al sumo sacerdote para el tiempo de Jesús. Ok, ilustraciones de la presencia del tiempo de salvación por medio del perdón en el tiempo de Jesús. Estamos hablando de cómo el reino de Dios se está dando en la actualidad, de eso que estamos hablando, y de eso más tarde estaremos hablando también de ciertas parábolas que nos hablan de la realidad actual del reino de Dios, cómo el reino de Dios está funcionando. Recuérdese que estamos hablando de que Jesús está predicando el reino de Dios dentro de una dualidad escatológica, como algo que ya sí se está dando, pero que todavía no. Es decir, ese no es cuando llegue el escatón, el último día o el fin del siglo, donde se va a dar ese tipo o se va a resolver del todo ese problema, y donde el reino de Dios se va a culminar, va a ser consumado y va a establecerse ese reino de Dios para siempre. Entonces, el carácter básico del perdón de pecado en el concepto del reino de Dios se ilustra con la parábola del perdón. Esta palabra del perdón está en el capítulo 18, del verso 23 al 35, donde dice que por lo cual el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Yo no voy a explicar esta parábola,
Por la sencilla razón que no quiero entrar en parábolas ahora, pero esta parábola, hablándola sencillamente, o resumiéndola sencillamente, porque más tarde estaré hablando de ella como de otras parábolas que tienen que ver con el reino de Dios que se está dando en el día de hoy. En esa parábola, lo que se está dando es que Jesús, el rey, está llamando quiso resolver un problema en hacer cuenta con sus siervos. La cuenta era acerca de uno de los siervos que le debía. Esta parábola, de hecho, es una exageración, no hipérbole. La hipérbole que nos habla a nosotros de que Jesús exagera, que debía unos miles larguísimos y que ese hombre que debía mucho dinero, había que venderlo a él y a su familia, a su esposa, a sus hijos, para cobrar el dinero. Y este hombre se humilla y le pide perdón al rey, y el rey tiene misericordia de él y le perdona. Más tarde este hombre va a encontrarse un consiervo que lo que le debía era, en la parábola, claro está, esta hipérbole se exagera demasiado, pero le debía, vamos a poner $20, y casi lo ahorcaba para que le pagara los 20. Como no se los pagó, lo mandó al tribunal, al juez, y lo metieron preso. Y entonces el rey, cuando supo, porque los consiervos supieron también que él había puesto en prisión a esta persona que le debía una tontera, y entonces cuando el rey oye acerca de eso, lo manda a llamar y decirle: mira, yo a ti te perdoné una gran deuda, ¿y por qué no tuviste misericordia con un consiervo tuyo que casi no te debía nada? Y entonces el rey lo condena para a él y a su familia, porque no quiso perdonar al otro. Bueno, una de estas enseñanzas la encontramos nosotros, de hecho, en la oración que Jesús nos manda hacer a nosotros cada día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como se hace en la tierra, se hace en el cielo, se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdona nuestras deudas como así nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Entonces el texto allí dice: perdona nuestras deudas como así perdonamos nosotros a nuestros deudores. En otras palabras, que esa parábola lo que nos enseña a nosotros es cómo la era del perdón ha llegado, pero esta era del perdón está condicionada a que nosotros, una vez siendo perdonados, debemos también perdonar a aquellos que nos hacen daño. Entonces, es la manera que Dios trabaja, y cómo ya esto ha empezado en el perdón que Dios nos ha dado, que le debíamos al Señor una gran deuda que no podíamos pagar. Ahora Él nos pide a nosotros que perdonemos a aquellos. Y así es que se trabaja dentro de la ética del reino, o la cultura del reino, o la manera como Dios quiere que obren los hijos de Dios. En que, recuérdese que los judíos, esta manera que Jesús está predicando, no estaban acostumbrados a ella. Recuérdese que cuando Jesús habla del perdón, el propio Pedro le dice al Señor: Señor, ¿cuántas veces vamos a perdonar a los que nos hacen? Bueno, 7 veces. No, 7 no. 70 veces 7. Y entonces él dice: ¿pero cómo es esto? Bueno, que nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos hacen mal, bajo la base de que hemos sido perdonados por el Señor. Así que trabaja la vida del reino en el día de hoy, y esa es la manera cómo se está dando esta dinámica del reino en la vida del hombre y la mujer de hoy, que estamos siendo llevados por el Señor, por su gracia y amor y misericordia. Presenta la relación entre el perdón divino y el perdón humano en el reino de Dios. El perdón divino antecede y condiciona el perdón humano. De esto se trata esta parábola. El perdón divino antecede, porque el perdón divino es lo primero que ocurre. Él nos perdona, pero se condiciona también por el perdón humano. Es decir, que no solamente el Señor nos perdona, pero Él quiere que también, de la manera que nosotros hemos sido tratados por Dios, por su gracia, por su amor y bondad, nosotros obremos de la misma manera, perdonando a aquellos que nos hacen el mal.
Y esto es un gran problema dentro de la iglesia de hoy, donde uno encuentra dentro de la iglesia de hoy grandes personas, incluyendo grandes líderes, que uno continuamente lo oye hablando de otros líderes mal. Y por el hecho de que tienen algo que le pica a uno y al otro. Y entonces esto nos excluye del reino de Dios, es lo que está hablando Jesús en el día de hoy. Es que yo te doy el perdón, pero está condicionado. Yo voy a actuar primero. Yo te lo voy a dar. Yo te voy a perdonar tu gran deuda, que no hay manera de perdonarla. No hay manera, porque es una deuda muy grande y solamente Dios la puede perdonar. Pero de la misma manera que yo te perdono, debes de perdonar a los demás. Si bien Jeremías enfatiza el elemento escatológico del juicio, dentro de esta dinámica que estamos hablando, reconoce también que la parábola enseña primordialmente la misericordia de Dios, porque el juicio escatológico se basará en la experiencia anterior al perdón de Dios. El don gratuito del perdón de Dios pone a las personas en exigencia de tener un espíritu dispuesto a perdonar. Dios nos perdona, pero nos pone un espíritu dispuesto y nos exige el perdonar a los demás que nos hacen mal. Jesús no enseña una nueva doctrina, sino que trajo a los pecadores perdidos a una nueva experiencia de perdón. No le dijo a la mujer en la casa de Simón que Dios la perdonaba, ni le explicó en la que podía encontrar salvación. Declaró que sus pecados habían sido perdonados. Lucas capítulo 7, verso 48. Es interesante cómo Jesús está dando el perdón. Esto era nuevo para los judíos del segundo templo, para los que vivían en el tiempo de Jesús. Pero se estaba experimentando el perdón. De eso se trataba cuando los pecadores venían a los pies del Señor y Jesús los perdonaba. Él comía y bebía con ellos, porque en esa comida a la mesa estaba tipificando el banquete escatológico, las bodas del Cordero que encontramos en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, así como todos los banquetes que Jesús está haciendo. Y de hecho, al Jesús hacer todos estos banquetes que representaban aceptación, comunión con Dios, estos banquetes a Jesús lo van a señalar como comilón y bebedor de vino. Es decir, la manera como Jesús estaba conduciendo, dándole el perdón, invitando al pecador que se había arrepentido. Antes de perdonarlo, ya lo había invitado a la mesa, a la fiesta, al banquete escatológico, y al pecador, al verse invitado por el Señor a ese banquete escatológico, declaraban a sí mismo, por ejemplo, tomemos el caso de Zaqueo. El Señor lo invita al banquete escatológico mucho antes de perdonar sus pecados. Con haberlo invitado nada más a su casa, hoy es necesario que yo coma en tu casa. Y cuando él se sienta con ellos a la mesa, y él sabiendo que Jesús es el santo, él entonces proclama y dice: Señor, si en algo yo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuatruplicado. Y el Señor le dice: hoy la salvación ha llegado a tu casa, porque también él es hijo de Abraham. Es decir, que en esta enseñanza del banquete, en el cual Jesús primero invita al pecador a comer con él, y en esa invitación del que el Dios puro, el Dios santo, me ha invitado a mí al banquete, no hay otra cosa que me lleve sino al arrepentimiento. Pablo habla acerca de eso mismo, que la misericordia de Dios nos debe de llevar al arrepentimiento. Es lo mismo que ocurre con Zaqueo, y es lo mismo que ocurre con todos los pecadores, que Jesús nos dice: mira, si no te arrepientes, no como contigo. Si no te arrepientes, no voy a tu casa. Si no te arrepientes, esto te va a pasar. Esa es la predicación que tenemos en el día de hoy. Bendito sea el Señor. Esa es la predicación que tenemos hoy acerca del terremoto de Venezuela. Ha sido porque el pueblo es un pecador, como si los demás del mundo no fuésemos pecadores. Entonces ellos reciben terremotos porque tenemos un Dios, igualito que los paganos, que está loco de zanjar a las personas de la cabeza a los pies, matarlos porque son pecadores, como si el resto de la humanidad no fuéramos pecadores.
¿no? En Puerto Rico se tiene, de hecho, dentro de las propias iglesias, no, que Puerto Rico es la isla del Cordero, y como es la isla del Cordero, nada malo le puede pasar. Bueno, han pasado ya tantos huracanes para que recordemos que los emblemas que representan nuestras naciones, nuestras islas, nuestro archipiélago, nada de eso nos hace a nosotros cristianos, y nada de eso hace que un mal le venga tanto a los buenos como a los malos. En otras palabras, un mal le puede venir a aquellos que viven justamente delante del Señor, que siempre oran, ayunan, se guardan para el Señor y que no practican el pecado. Eso lo ven muy mal. Pues un mal le puede venir tanto a los buenos como a los malos. Dejémonos de tanta mentira y tantas profecías engañosas de que eso le pasó al pueblo venezolano porque eran pecadores, porque estaban cantando en ese mismo momento y tocando con conga y le cayó la maldición de Dios. Mentira del diablo. La manera de cómo Jesús estaba operando en el ministerio es la misma manera como Dios está operando hoy con los hijos de los hombres, con todos nosotros. De la manera que el Señor recibe a los pecadores, al que usted le quiera llamar pecador, con el nombre y apellido del pecado que sea, Dios quiere perdonarle y Dios quiere salvarle. Dios no nos salva a nosotros porque somos justos, porque nacimos en un hogar cristiano. Dios no nos salva a nosotros porque nunca hemos bebido fumado cigarro o nos hemos metido droga. Nada de eso. El Señor no nos salva por eso. Nos salva porque somos pecadores. Porque está interesado en nuestra salvación y nuestro perdón. La misma manera que Jesús está operando, que operó, mejor dicho, en los tiempos de su encarnación cuando nos visitó a nosotros. Es la misma manera que Dios está operando en el día de hoy con todos los hijos de los hombres. Llámese que están en Venezuela bajo regímenes comunistas o capitalistas o ya sea regímenes de tribales, de la manera que sea. A Dios no le importa la ideología política que tú estás viviendo, porque para Dios la ideología política no es el pecado que tú estás cometiendo. Yo cometo pecado, o mejor dicho, los seres humanos no somos pecadores porque cometemos pecado. Nosotros cometemos pecado porque somos pecadores. Así que se trata en las Sagradas Escrituras el perdón y la misericordia. Yo entender que soy pecador. Entonces, dentro de ese punto de vista, la misericordia del Señor sigue activa en el día de hoy para todo ser humano que quiere acercarse al Señor, que entiende que el Señor se me ha acercado. Siendo Él el Dios del cielo, viene la persona de Jesucristo y que ha venido a decirme, mira, yo quiero posar en tu casa hoy. Yo quiero ir a tu casa para sentarnos a comer a la mesa, a la comunión. Bueno, ese acto de gracia que Pablo le va a llamar allá en sus epístolas, la gracia de Dios. Ese acto previniente de la gracia de Dios es el acto que está trabajando en el día de hoy para salvarnos a todos. Porque Dios quiere salvarnos a todos, no a unos y a otros no, sino a todos. Para todos es la oferta de salvación. Si una persona no quiere entrar, no es problema de Dios. No es porque Dios lo predestinó para el infierno, es porque Dios quiere salvarle y darle oportunidad de salvación a esa persona, a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, con todos sus habitantes. Porque el cosmos también va a ser redimido por Dios. Según Pablo nos habla en el capítulo 8, de los versículos 17 en adelante, que el propio cosmos del Señor va a ser salvado. Dios no está interesado en destruir la tierra y el cielo y mandarlo por allá para un zafacón o para el agujero negro en el espacio, sino que Dios quiere salvar al cosmos juntamente con todas sus criaturas que por él ha muerto por ellas y salvado por ellas, el cosmos con toda la humanidad completa. Si alguien no quiere entrar a esta invitación, ya no es problema del Señor. Tenemos que seguir predicando la palabra y diciendo que en Jesús hay oportunidad para el que ha matado personas, para el hombre más cruel o la mujer más cruel, para los crímenes más grandes o los criminales menores, o para aquel que nunca ha tirado una piedra y ha velado el guardia. Para todos, Dios está buscando, y cada pastor, cada predicador de la palabra de Dios tiene que estar dispuesto a que la gracia puede alcanzar a cualquier persona. Si yo predico el evangelio, me estoy arriesgando a que Dios sane personas a los cuales que cuando llegan a la iglesia digo, ay, Dios mío, ¿cómo yo trato con esto? Bueno,
esa es la sorpresa que tiene la salvación. La sorpresa de la salvación es que yo la predico, y cuando la predico, la sorpresa de Dios es traerme a la iglesia a la gente que yo pienso que no tienen perdón, que quizás nunca en la vida pensé que iban a venir a los pies del Señor. Entonces, cuando predicamos la palabra de Dios, tenemos que estar conscientes de que Dios es el que hace la obra por medio de su Espíritu Santo. Él opera por su gracia previniente para salvar al pecador. Que cuando ese pecador llega a la iglesia y llegó que era varón, pero ahora es mujer, ay, cómo yo trabajo con eso, ay, cómo yo trabajo con eso. Bueno, pues ahora el Señor tiene que darte gracia y sabiduría para trabajar con eso. Pero para cualquier persona que venga a los pies del Señor, no importa su pecado. Una de las cosas que encontramos en la Biblia, especialmente en los libros sinópticos, que encontramos en el Evangelio, es que llegaron a los pies del Señor personas a los cuales los escribas y fariseos jamás dejarían entrar al templo, y mucho menos los sacerdotes. No podían entrar al templo. Los ciegos, los mudos, los cojos, todas estas personas para los fariseos estaban bajo maldición de Dios. Por lo tanto, no había que tener misericordia para ellos. Imagínense entonces las prostitutas y los demás por ahí para abajo. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que predicarlo con la conciencia de que Dios nos puede traer a pastorear, a ministrarle a personas que jamás nosotros pensábamos cómo yo voy a bregar con esto. Pues entonces pide sabiduría al Señor y pide ayuda para que el Señor te ayude a cómo pastorear a estas personas que llegaron hoy a la casa del Señor arrepentidos de sus pecados, de lo más profundo en los cuales ellos han estado. Bien, esta era de salvación, Jesús hizo lo que anunció. La presencia del reino no fue una nueva enseñanza acerca de Dios. Fue una nueva actividad de Dios en la persona de Jesús nuestro Señor. Traer a las personas como experiencia presente lo que los profetas habían prometido en el reino escatológico, ya Dios ha comenzado a hacerlo en la venida de Jesús, el Hijo de Dios. Interesante, no me queda tiempo, voy a hablar la próxima semana, si el Señor me lo permite, acerca del don de justicia para poder entender cómo en el Nuevo Testamento, tanto Pablo como los demás apóstoles están hablando acerca del perdón y están hablando acerca de la justicia. Lo que a veces miramos nosotros de que cuando Pablo hablaba del perdón, la gracia, la misericordia, como que no existía en los evangelios, todo lo contrario, todas estas cosas que encontramos en Pablo explicando lo que es la gracia, explicando lo que es el perdón y explicando la justicia de Dios, ya se estaba dando en el tiempo de Jesús. Fue Jesús quien inició esta era mesiánica, esta era de perdón y de gracia. Esta nueva era de Dios es la era del Señor traer a sus pies todo pecador. No venga a hablarme de pecado, no me los venga a sumar y restar y no me los venga a medir. No, yo no estoy hablando de pecados grandes y pequeños, estoy hablando de pecado. Y pecado caen todos los que están en pecado. Y esa es la manera de cómo nosotros entendemos. Si no somos gente y agente de salvación, por favor, deje de predicar. No use las redes para denigrar al Dios que predicamos. El Dios que predicamos no es un Dios que está irado, loco por tumbarle cabeza a las personas. El Dios que predicamos es el Dios que dijo, Dios es amor. Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este pasaje que nosotros acabamos de hablar, nos dice la Escritura que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. En el día de hoy, el Señor te dice que para Él no es nada de difícil decirte las dos cosas. Decirte tus pecados te son perdonados y decirte también tu enfermedad cesó porque yo soy el Señor. Que Dios te bendiga. Te he hablado la palabra del Señor de forma contextual y contemporánea y esperamos que el Dios del Señor ministre tu corazón y tu vida y ministres a otro por medio de esta palabra de perdón y de gracia. Que el Señor ha venido en la persona de Jesús, como le dijo el Señor en Nazaret, y a los pobres
les he anunciado las buenas nuevas. Las buenas nuevas de que el reino de Dios ha llegado, y ese reino ha llegado para perdonar, para restaurar y para ayudar a las personas más menospreciadas de este mundo, los pobres, los que han sido abejados, los que nadie quiere, los que nadie le perdona, los que no son permitidos ir al templo porque son pecadores. Ha llegado el tiempo de la gracia para ellos. Las buenas nuevas se le ha acercado a ellos, a mí y a todo aquel que entiende que es pecador. Yo soy uno de los primeros, porque Pablo dijo que era el primero, así que yo tengo que ser uno de los primeros. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Salva a tantas personas que están enfermos. Salva a tantas personas que no te conocen. Salva a aquellos que son crueles, que son malos. Aquellos, Señor, que le hacen mal a otras personas. Salva este mundo perdido y trae para ellos restauración, gracia y perdón por Jesucristo nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amados, hasta la próxima. Estaremos hablando acerca del don de justicia que viene exactamente con la salvación y el don del perdón que el Señor ha ofrecido en la persona de Jesús, y que de hecho eso habla de que el reino de Dios es una realidad actual en el día de hoy para nosotros. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.